Un cordial saludo a todas las personas presentes en este espacio de formación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Hoy vamos a hablar del proceso contencioso administrativo y cuál fue o qué cambios tuvo a partir de la Ley 2080 y de la ley del Decreto Legislativo 306 y cómo se ha venido manejando y qué ha pasado en torno a este tema. Vamos a hablar de la estructura del proceso contencioso administrativo, Ley 1437 del 2080, Ley del 2011, Ley 2080 del 2021, y hacer algunas apreciaciones sobre la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado en algunos temas particulares que han dinamizado mucho más el procedimiento de lo contencioso administrativo. Lo primero es decir que el proceso de lo contencioso administrativo tiene 4 etapas. El código habla de 3. El código habla, en su articulado habla de 3 etapas, pero nosotros se ha identificado una etapa adicional que es la etapa previa, la etapa de preparación de la demanda, es la etapa de agotamiento de los requisitos de procedibilidad, es la demanda en la parte en donde se establece por parte de quien va a ser el demandante en el proceso, bien sea un particular contra una entidad pública, bien sea una entidad pública contra un particular, o bien sea una entidad pública contra otra entidad pública, cuál va a ser el camino que lo va a llevar a acudir a la jurisdicción del contencioso administrativo para solucionar alguna de las diferencias que se plantean en torno a eso. Entonces, esa etapa previa tiene que ver con el agotamiento de los requisitos de procedibilidad. Esos requisitos de procedibilidad los vamos a encontrar en el artículo 34 de la 2080, que modificó el artículo 161 de la ley 1437. Importante tener en cuenta que cuando una entidad va a ser demandada, el requisito de procedibilidad, si ello lo amerita, en tratándose de un proceso de reparación directa, de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de un proceso de controversias contractuales, tiene que ser la conciliación que se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación y que hoy está reglamentada en la ley 2220 del 2022, nuevo estatuto de conciliación del Estado colombiano. Entonces hay que seguirse las pautas que están previstas allí para acudir a la Procuraduría General de la Nación y agotar este trámite de conciliación extrajudicial, que es un requisito de procedibilidad en donde se van a formular las pretensiones que dan lugar o que dan origen a esa demanda que se va a presentar. Pero además de ello, el requisito de procedibilidad o la solicitud de procedibilidad debe contener las pruebas que van a hacerse valer ante el juez de lo contencioso administrativo. Cualquier cambio que ocurra de fondo en torno, bien sea a las pretensiones, bien sea al material probatorio, a excepción de el dictamen pericial, que tiene unas reglas particulares, va a ser importantísimo y trascendental a la hora de dar respuesta a esa demanda. En los demás asuntos podrá adelantarse conciliación extrajudicial, siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida, y cuando se demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o medios fraudulentos, no será necesario ese procedimiento previo de conciliación. El requisito de procedibilidad de la conciliación es facultativo para asuntos laborales, pensionales, en procesos ejecutivos regulados diferentes a los regulados en la 1551 del 2012, y en los que el demandante pida medidas cautelares. Cuando el demandante va a solicitar una medida cautelar, el procedimiento de conciliación o esa etapa previa de requisito de procedibilidad de la conciliación no va a ser imperativa, no tiene que cumplirse. Cuando demanda un acto administrativo que ocurre por medios ilegales o fraudulentos, no será tampoco necesario el procedimiento previo de la conciliación. Y vuelvo a repetir, debe ser
muy cuidadoso quien elabora la demanda, porque si se modifican los aspectos fundamentales de la solicitud de conciliación a la hora de presentar la demanda, vamos a encontrar una situación de inepta demanda porque se alegan nuevos hechos o porque se están dando o se está dando lugar a una modificación en materia probatoria o hay alguna situación que cambió de fondo la solicitud, que obviamente el juez al momento de sanear el procedimiento o de atender la primera audiencia va a pronunciarse sobre ello y podría estar alegándose una inepta demanda por parte de la entidad demandada o por parte del particular que ha sido demandado por parte de una entidad pública. Esa conciliación prejudicial, como lo manifesté hace un momento, tiene o se da cuando discutimos pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, que consecuentemente tiene una pretensión económica de fondo. Cuando hay una reparación directa, también tiene una pretensión económica de fondo y habrá lugar a la conciliación prejudicial. Y cuando estamos hablando de controversias contractuales, en donde las partes discuten el fondo de una pretensión originada en un contrato, bien sea la liquidación del contrato, bien sea el reconocimiento de sumas mayores que originan un desequilibrio en la ecuación contractual, bien sea solicitando unos mayores valores de permanencia en obra, por ejemplo. Entonces, quien acude al medio de control de controversias contractuales deberá también, toda vez que tiene una pretensión, pequeño, recuerden que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado estableció que las causas que no se encuentren dentro del contrato o aquellos hechos que no se encuentran dentro del contrato deberán ser formuladas las pretensiones a través de la reparación directa, específicamente del acto in reverso, con las causales específicas que consagró la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Otro requisito de procedibilidad para las demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el agotamiento de los recursos frente a ese acto administrativo que se va a demandar. Ese agotamiento que lo hace quien no está conforme con la decisión que ha adoptado la decisión, vendrá a ser justamente el recurso de apelación, que es el recurso obligatorio, y debe estar debidamente probado. Si no está probado, pues no habrá lugar a que se tramite la demanda dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por incumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad. Ahora, si lo que se está, si se está acudiendo al medio de nulidad y restablecimiento del derecho frente a un acto administrativo de contenido particular, pues entonces tendrá que tener los dos recursos, ¿no? La conciliación prejudicial y el agotamiento del recurso obligatorio, que es el recurso de apelación que haya sido presentado en tiempo y que haya sido resuelto por la administración o frente al cual haya operado el silencio administrativo negativo en relación con la primera pretensión. Entonces ya se podrá acudir a a la jurisdicción de manera directa. También tenemos la posibilidad o debemos en el medio de control de cumplimiento probar que la autoridad ha sido renuente a la hora de el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de actos administrativos. Entonces debe estar el requisito previo de la conciliación para verificar que efectivamente se ha dado cumplimiento al requerimiento que hace que la administración esté renuente a dar cumplimiento a esa solicitud
que hace el particular frente a las normas con fuerza material de ley o frente a los actos administrativos. Y frente a los derechos, al medio de control de derechos e intereses colectivos, también debe verificarse que exista la solicitud de los particulares en relación con este punto en particular. Ahora, frente al pago en repetición, recuerden que el medio de control de repetición fue modificado por la ley 2195 y tiene unas consideraciones particulares en la 2195 del 2022, que ha modificado o ha variado algunos aspectos allí en relación con ello. Vamos ahora a mirar cuál es la primera etapa del procedimiento. Una vez hemos agotado los requisitos de procedibilidad que están establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, específicamente en el artículo 161 del CEPACA, vamos a acudir a la primera etapa del procedimiento. Esa primera etapa va desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. La presentación de la demanda con todos los requisitos que están exigidos para la presentación de la demanda que se encuentran en el artículo 162 del CEPACA. Como les decía, va desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. Y esta primera etapa que está en el código, tiene 6 pasos. El primer paso corresponde a la demanda. La demanda, como les decía, contenida en el artículo 162, o cuyo contenido está arreglado en el artículo 162 del CEPACA, nos dice qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de presentar la demanda. Debemos tener en cuenta que sea presentada en términos, es decir, que no haya operado la caducidad para el medio de control. Artículo 164 del CEPACA. Y en el artículo 164 del CEPACA vamos a encontrar cuál es la oportunidad para presentar la demanda. Cuáles son los términos para presentar la demanda, que creo que todos los conocen. Nulidad y restablecimiento del derecho 4 meses, reparación directa 2 años, controversias contractuales 2 años, repetición, cambió sus términos 10 años. Como les decía, la ley 2195 ha establecido unos nuevos lineamientos sobre el medio de control de repetición. Ahora, 2, la competencia debe ser dirigida al juez competente. El título 4 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo estableció cuál era la distribución de competencias para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que conoce el juez en primera instancia y que conoce en única instancia, que conoce el tribunal en primera instancia y en única instancia, y quienes conocen la segunda instancia en cada uno de ellos una vez opera la impugnación de la sentencia a través del recurso de apelación. Número 3, deberá tener en cuenta la designación de sus partes, de las partes y sus representantes, debidamente identificados. Si no sabemos quién es el representante legal de una entidad, una entidad que vaya a ser demandada por otra, pues simplemente decir, hoy es fulano de tal o quien haga sus veces al momento de la presentación de la presente demanda. Artículos 159, 160 y 162. El 159 y 159 y 160 hacen referencia a la capacidad y la representación, y el 160 hace referencia al derecho de postulación, que generalmente está en cabeza de un abogado que ha sido a quien se le ha otorgado poder para representar a la entidad o para representar al particular. Dentro de esos requisitos que tiene la demanda, también se exige que se establezcan claramente qué es lo que se pretende y cómo se pretende, qué es lo que vamos a pedir, si es la nulidad de un acto administrativo, si es la reparación, la responsabilidad del Estado con ocasión de un hecho que no deviene de un contrato estatal, si se refiere a la nulidad de un contrato estatal o a la liquidación del mismo o a la declaración de existencia del contrato, o si se refiere a la nulidad de una carta de naturalización, o si lo que estamos enfrente es al medio de control de repetición, contra quién estamos repitiendo y por qué razón estamos repitiendo. En fin, las pretensiones deben ser claras y la acumulación de las pretensiones también debe ser clara. No podemos
mezclar pretensiones que no se puedan acumular, pretensiones que no tengan que ver una con la otra, porque seguramente el juez va a fallar una inepta demanda y habremos perdido todo el camino recorrido a través de ese procedimiento. Las pretensiones deben ser individualizadas y una recomendación muy especial. Cuando uno individualiza pretensiones debe ser lo más claro posible. Que la entidad X celebró un contrato interadministrativo con la entidad Y. Que la entidad X, quien es demandada en este proceso, incumplió el contrato 3, que el incumplimiento se dio por A, B, C y D. 4, que con ocasión de ese incumplimiento, la entidad demandada está obligada a pagar o a resolver el contrato o a pagar las sumas de dinero dejadas de recibir, o en fin, depende de lo que ustedes estén pidiendo, como lo estén pidiendo, pero deben ser pretensiones que sean individuales y muy precisas. No planteen pretensiones que tengan todo el historial del proceso administrativo, no del proceso contencioso administrativo, sino de lo que se hizo en sede administrativa, porque suele suceder que hacemos unos párrafos grandísimos donde se cuenta una historia que no tiene que ir ahí. La pretensión debe ser muy precisa. Entre más precisa sea la pretensión, más difícil va a ser que quien está siendo demandado pueda tomar un camino diferente. Normalmente, cuando hay pretensiones demasiado largas, y creo que muchos de ustedes lo deben saber, la respuesta es no corresponde a una pretensión, es una prueba o son hechos que no tienen que ver con las pretensiones o son meras especulaciones del apoderado de la demandante, en fin. Entonces, entre más precisa sea la pretensión, más difícil va a ser responderla con evasivas, porque eso puede dar lugar a que a la hora de pasar a la siguiente fase, que ya es la correspondiente a la primera audiencia, pues tengamos una situación que en donde el juez va a fijar el litigio y puede existir algún problema para la fijación del litigio. Las pretensiones deben acumularse de manera adecuada, de acuerdo con los parámetros legales previstos en el artículo 162 y 165 del CEPACA. Debe contener los hechos numerados y determinados y clasificados. Y los hechos también deben ser precisos, ¿no? No contar una historia, no hacer un guión de película frente a esa posibilidad que tenemos de plantear unos hechos porque podemos confundir lo que estamos solicitando. Acompañar todas las pruebas que tengamos a bien entregar para que se pruebe lo que estamos pidiendo o para defender lo que nos están pidiendo, debemos anexar todas las pruebas. Recuerden que las entidades estatales están obligadas al momento de contestar la demanda de presentar el expediente administrativo de ese caso. Es una oportunidad valiosísima para defenderse de lo que nos están imputando. Y si nosotros somos los que estamos demandando, pues también al anexar todas las pruebas y todo el material documental, además de solicitar dictámenes periciales o testimonios, pues vamos a tenemos toda la posibilidad a través del material probatorio de realizar una defensa muy adecuada de la entidad. Debe estimarse la cuantía y determinar la competencia según el caso que se está indicando. Determinar la cuantía resulta importantísimo para establecer la competencia del juez. Si es inferior a 1.000 salarios mínimos o si es superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se establecerá la competencia en primera instancia para ese caso en particular. Definir el lugar y dirección para la notificación de las partes, además de indicar su canal digital. Importantísimo. Recuerden que hoy al presentar la demanda, a partir de la ley 2213 del 2022 en su artículo 6, se nos obliga a que
enviemos copia de la demanda al demandante antes de radicarla. Ese es uno de los requisitos que tenemos. Y cuando contestamos la demanda, debemos hacer exactamente el mismo ejercicio, es decir, enviar la copia de la demanda al apoderado de la contraparte, a quien está demandando, para que conozca qué es lo que nosotros estamos planteando. Y si estamos planteando excepciones, pues obviamente debe conocerlas para que se pueda dar el trámite adecuado, eh, para que se pueda dar el trámite adecuado en ese procedimiento en particular. El demandante, les decía hace un momento, debe, al presentar la demanda, simultáneamente enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares. También debe proceder el demandante cuando, al inadmitirse la demanda, presente escrito de subsanación. Debe el secretario velar por el cumplimiento de esta disposición contenida en el artículo 6 de la Ley 2213 del 2022. Y de no conocerse el canal digital, debe acreditarse el envío físico de la demanda con sus anexos. Eso, si no se hace, si no se acredita lo uno o lo otro, seguramente, muy seguramente, a la hora de contestar la demanda o a la hora de acudir a la primera audiencia, puedan generarse situaciones que no permitan continuar adelante con el proceso y que el juez de lo contencioso administrativo o el magistrado del tribunal deba subsanar y deba declarar nulidades por una indebida notificación, porque no se cumplieron con los parámetros que están establecidos en este artículo 6 del Código de Procedimiento Administrativo, perdón, de la Ley 2213, que fue la que materializó el decreto legislativo 806. Bueno, una vez hemos terminado esta fase inicial, nos vamos al paso 2, que es el estudio de la demanda por parte del despacho. El estudio de la demanda, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de consultar la página del Tribunal Administrativo del Magdalena. La doctora María Victoria Quiñones tiene allí en esa página que está con mucha información, tiene unas listas de chequeo para cada uno de los medios de control que ustedes pueden utilizar. Están en Word, ustedes las pueden bajar y revisar. Lo que yo les voy a decir está allí. Y está allí de una manera mucho más detallada, porque allí verifica si están las partes, si están las notificaciones, si se envió la demanda, si no se envió la demanda, si es un acto administrativo de contenido general, si es un acto administrativo de contenido particular, en fin, allí van a encontrar toda la información. Cuando el despacho hace el estudio, tiene tres opciones: o rechazarla de plano, o inadmitirla, o admitirla. Artículos 169, 170 y 171 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que operarán de la siguiente manera. Si el juez rechaza la demanda, las causales que están previstas en el artículo 169 del CEPACA son taxativas. Cuando operó la caducidad, cuando habiendo sido admitida, no se corrige por parte del demandante, y cuando el asunto no sea susceptible de control judicial, disposición que está contenida en la primera parte del procedimiento ante lo contencioso administrativo, en donde nos indican cuáles son los asuntos que no son susceptibles de ser discutidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se puede apelar de conformidad con el artículo 243, numeral 1, y se concederá el recurso con el efecto suspensivo. La segunda posibilidad es que el juez inadmita la demanda, artículo 170. La inadmisión de la demanda se dará porque carece de los requisitos señalados en la ley, que son susceptibles de corregir o
cuando no contiene todos los requisitos del artículo 162 del CEPACA. Entonces, el juez le da la oportunidad a la parte demandante de que corrija y para lo cual tendrá 10 días para hacer la debida subsanación cumpliendo con los requisitos ya que ya les dije de la ley 2213 del artículo 6 que modificó o que insertó o complementó las disposiciones del CEPACA ley 1437. Y finalmente, si la demanda ha sido bien presentada, bien estructurada, si no tiene ningún problema, vamos a proceder directamente a la admisión de la demanda. Admitimos la demanda y nos vamos al paso número 3 dentro de esta primera parte. ¿Cuál es el paso número 3? La notificación personal de la demanda y el traslado. Recuerden que la notificación personal de la demanda hoy se puede hacer a través de un canal digital. El artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 162, numeral octavo del Código General del Proceso, nos indica cómo se hará la notificación personal de la demanda. Vuelvo y le repito, puede darse a través de, dice que es una notificación personal, pero la misma podrá darse a través de un canal digital. El artículo 199 dice que se notifica el auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, el cual deberá hacerse personalmente a sus representantes legales o a quienes hayan delegado esta facultad. Recuerden, solamente se notifica el auto admisorio de la demanda porque la demanda y sus anexos ya la conocieron en oportunidad anterior. Si no fuera así, si no se hubiera dado esa situación, lo que hace el juez es darle un tiempo prudencial previo a la primera audiencia para que la parte demandada, si es que se presenta una demanda de reconvención, pueda pedirle al despacho judicial una cita para que le permita ir a revisar el expediente y verificar el contenido de la demanda o de la demanda de reconvención. Yo he mencionado aquí que se aplica la regla del 1-2-3. El 1-2-3 y el 1-2-3 es que el primer día se envía la comunicación por parte del despacho judicial en donde se dice que se está notificando el auto admisorio de la demanda. Los 2 días siguientes corresponden al plazo que otorga la norma en donde se indica que además ya fue zanjado para la notificación de sentencias por una auto de unificación del Consejo de Estado, que más adelante lo miramos. Los 2 días siguientes serán para tener por recibido ese correo electrónico o ese mensaje de datos que se le ha enviado a la persona a través del canal digital. Y el día siguiente, es decir, el tercer día, empezarán a correr los términos de traslado contenidos en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que son 30 días. Una recomendación, porque lo he visto en algunos casos, el apoderado de la entidad decide presentar un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda y el juez o el magistrado niega el recurso de reposición y lo que dice es téngase notificado por conducta concluyente y empiecen a contarse los términos por secretaría. Entonces, lo mejor es contestar la demanda de una vez. ¿Para qué desgastarse en presentación de un recurso que muy seguramente le van a negar? Entonces, contestar la demanda, proponer excepciones y atacar de una vez las pretensiones que se les están planteando a través de esa demanda. 30 días, entonces, para contestar la demanda. Luego venimos al paso número 4, contestación de la demanda. La contestación de la demanda, importantísimo tenerla en cuenta, se modificó en el artículo 37 de la ley 2080 y allí nos dice cuáles debe indicar, que son básicamente los mismos requisitos de la presentación de la demanda, quién es el demandado y su domicilio y su representante de superado,
el pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, establecer si van a presentar excepciones previas o de fondo, se tramitan de manera diferente, aportar todas las pruebas necesarias, y en el caso de las entidades estatales, se los decía hace un momento, deben aportar el expediente administrativo, artículo 175, numeral 1 del CEPACA, y deben incluir aquellas otras que no se encuentren en el expediente administrativo, el, el parágrafo número 1 del artículo 175 dice: durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá llegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder. Entonces, ahora, si se trata de demandas de responsabilidad médica, en la contestación de la demanda, lo que se debe llegar es la historia clínica, con las consideraciones del caso. Recuerden que las historias clínicas tienen reserva legal y solamente las puede pedir el juez. Y pues es una obligación, y cuando se desatienden estas obligaciones por parte del juez, el código establece que constituye una falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado de tramitar el asunto. Entonces es importante que alleguen el expediente con la contestación de la demanda. Debe incluirse la fundamentación fáctica y jurídica que ustedes van a dar a las pretensiones y a los hechos de la demanda que se está poniendo de frente ante la entidad pública, y el lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales, las comunicaciones procesales, indicando también el canal digital. Creo que todos lo conocen ya muy bien, deben tener un canal establecido, las entidades tienen un canal digital para la contestación de las demandas. Paso número 5, trámite de las excepciones. Recuerden, si son excepciones previas, se formulan y se deciden de conformidad con los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. El traslado electrónico se da exactamente igual, de 2 días, igual que lo hicimos con las otras disposiciones. Pero voy a detenerme aquí un momentico, que tengo el Código General del Proceso, y dice así: salvo disposición en contrario, el demandante podrá interponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Y les enumeran 11 tipos de excepciones previas que pueden tramitar. Oportunidad y trámite para las excepciones previas, perdón. Las excepciones previas se formularán en el término de traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y los hechos en que se fundamentan. El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue falta de competencia por domicilio de la persona natural o por el lugar donde ocurrieron los hechos. Se tramitarán y decidirán de la siguiente manera. Y voy a hacer hincapié en esto, porque dice: del escrito que las contenga, se correrá traslado al demandante por el término de 3 días, conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuera el caso, subsane los defectos anotados. Repito, el escrito que las contenga, se correrá traslado al demandante por el término de 3 días. Se correrá traslado del escrito, se correrá traslado por el término de 3 días. Recuerden que ustedes, cuando contestan la demanda, proponen las excepciones en un escrito aparte. A partir de ese momento, el demandante ya conoce las excepciones. Si ustedes fueren los demandantes y les llegaran a contestar la demanda y a proponer unas excepciones, lo ideal es que, una vez conozcan esas excepciones de las cuales les han dado respuesta en la contestación de la demanda, pues apliquen la regla del 1, 2, 3. El primer día recibieron, 2 días para tener notificado. A partir del tercer día empezarían a correr los 3 días que tienen para responder las excepciones. Entonces, contesten las excepciones en ese término, porque hay jueces que no corren traslado. Dice del escrito de las excepciones: permanecerá en secretaría por el término de 3 días para que se pronuncien sobre ellas. Entonces, ya no permanece en secretaría, sino que lo conocimos con la contestación de la demanda. Entonces, contesten las
excepciones en ese momento. Se pronuncia el demandante, si se requiere práctica de pruebas, si se requiere práctica de pruebas, el auto que cita a la audiencia inicial las decretará y no proceden recursos ordinarios contra el auto que cita a la audiencia inicial de conformidad con el artículo 243 numeral 243A numeral 10 del CEPAC. Si no se decretan pruebas, lo que hace el juez es resolver las excepciones previas, revisar requisitos de procedibilidad y pueden suceder dos cosas. Si se evidencia que efectivamente hay una excepción que prospere, dará por terminado el proceso. O verificará que estemos frente a una excepción de fondo que se tramita como una excepción previa, que son las llamadas excepciones mixtas, como son cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripciones extintiva, y se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el artículo 3º del numeral del artículo 100, numeral 3º del artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que habla sobre la sentencia anticipada. Contra ese auto procede el recurso de apelación, también en los términos del artículo 243, numeral 2. Es el trámite que se va a dar a las excepciones previas. Recuerden que las otras se resuelven en la sentencia. Paso número 6, estamos apenas en la primera etapa. El paso número 6 corresponde a la audiencia inicial. El artículo 40 de la ley 2080 modificó los numerales 6, 8, 9 del artículo 180 de la ley 1437 y adicionó dos parágrafos. ¿Qué hace el juez en esa primera audiencia? En esa primera audiencia, el juez va a sanear, va a hacer un saneamiento de todo lo ocurrido hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento el juez va a verificar que se cumplan los requisitos, que no haya una nulidad por indebida notificación, va a correrle traslado a las partes de aquellas situaciones que puedan generar alguna situación que lleve a una nulidad o que lleve a una situación de una inepta demanda, porque se han omitido situaciones que no se previeron con anterioridad. Entonces el juez lo va a hacer en esa primera parte de la audiencia inicial. Lo segundo que va a hacer es decidir sobre las excepciones previas. Si había pruebas por evacuar, o si se decretaron pruebas y no se han evacuado, lo que hace el juez magistrado es decidir sobre ellas y resolver las excepciones previas. Luego viene una parte muy importante en esa primera audiencia, que es la fijación del litigio. Y la fijación del litigio es muy, muy importante, porque aquí se puede obtener un 90% del resultado de las pretensiones que se estén planteando, o por el contrario, si quien contesta la demanda ha planteado una buena respuesta a esa demanda, la fijación del litigio será muy sencilla y lo que se va a decidir es muy poco. Entonces, entre más pequeño sea el ámbito de decisión del juez, porque si circunscribimos la fijación del litigio a una o dos pretensiones, pues va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más benéfico para las partes, tanto para quien demanda como para quien opera como demandante. Entonces, tener muy presente, estar muy atentos de la fijación del litigio para tomar nota. Yo acostumbro a hacer un cuadrito y en un lado coloco las pretensiones de la demanda y en el otro lo que se contestó. Y así logro identificar qué es lo que va a decir. A veces los jueces se equivocan y hay dos formas de fijar ese litigio. Hay unos jueces que dicen no se está de acuerdo en los hechos 1, 2, 3, 5, 7, bueno, los que sean, y sobre eso nos vamos a pronunciar. Y esa será la fijación del litigio. Hay otros que lo que hacen es plantear un problema jurídico.
La fijación del litigio corresponde en solucionar si efectivamente estamos frente a un desequilibrio económico de la ecuación contractual del contrato celebrado entre fulano, entre tal entidad y fulano de tal, y que tenía por objeto tal cosa. Entonces, es una forma diferente de plantear la fijación del litigio. Si ustedes no están atentos a cómo se está fijando el litigio, pues van a perder una oportunidad valiosa de modificarlo, porque el juez les va a decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con la fijación del litigio? Y van a proceder a corregir el juez procederá a corregir ese hierro que esté cometiendo eventualmente. Una vez ha fijado el litigio, entonces lo que viene es la conciliación. Le va a decir a las partes, oigan, señores, ustedes tienen ánimo conciliatorio, ustedes quieren conciliar, ustedes están de acuerdo, ¿hay alguna fórmula? Entonces, si la entidad demandada ha decidido que va a conciliar, porque efectivamente encuentra que es más benéfico para la entidad conciliar, que va a haber no va a haber un mayor detrimento patrimonial, que se tiene el dinero para pagar, que efectivamente se cometió un error. Entonces, debe aportar la certificación o el acta del comité de conciliación en donde se decidió por parte de la entidad conciliar en esa primera audiencia. Y una vez la han aportado, el juez dará trámite y dará por terminado el proceso por el mecanismo de la conciliación. Si no lo aportan, no se suspende la audiencia, sino que se continúa adelante hasta que la entidad aporte la certificación, si es que se le olvidó al apoderado de la entidad llevar la certificación. En esa audiencia, el juez también va a decretar medidas cautelares. En los procesos de nulidad electoral, la competencia será del juez, la sala, subsección o sección correspondiente. En los demás, pues, las medidas cautelares, recuerden, son un auto de ponente, una decisión de ponente, y decretará las medidas cautelares a que haya lugar, que también tiene el recurso de apelación de conformidad con el 243 del CEPAC. Se van a decretar las pruebas. Y aquí es muy importante tener presente algo. Que si solamente aportamos pruebas documentales, el juez omite audiencias y nos vamos a decisión del 182A, sentencia anticipada, porque no hay, con lo que tiene va a decidir. Si es un punto de derecho, con lo que tiene decide, entonces digamos que allí procederá a dar por terminado el proceso de manera mucho más rápida. Ahora, ¿qué puede suceder en casos como las nulidades y restablecimientos del derecho, controversias contractuales, reparación directa, temas relacionados con acciones populares y acciones de grupo? Bueno, puede que el demandante que está accionando contra la entidad presente un dictamen pericial. Si presenta un dictamen pericial, pues hay que decretar la prueba y el proceso se nos va a alargar un poquito más. Y deben tener en cuenta que a llegar o arrimar, como decimos los abogados, el dictamen pericial al proceso puede darse de tres formas. O porque lo aporta la parte demandante, o porque se lo solicitan al juez, o porque el juez lo decreta de oficio. En cualquiera de esos tres casos, la forma de tramitación es diferente. El trámite que se le da a esa prueba en particular, cuando estén en la audiencia de pruebas, va a ser completamente diferente y eso se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo a partir del artículo 218 del CEPAC. Cada uno tiene una disposición y es importante que conozcan cuál es ese trámite para poder dar respuesta al dictamen pericial. Terminamos el decreto de pruebas. Si hay lugar a sentencia anticipada, porque no tenemos que decretar más pruebas, sino pruebas, sino las que aportaron las partes, entonces lo que vamos a hacer es presentar los alegatos, porque el juez nos va a correr traslado para que presentemos alegatos y debemos ir preparados para eso, y eso lo sabemos desde antes de llegar a la audiencia, porque desde antes de llegar a la audiencia ya tenemos establecido qué pruebas pueden decretar. Si son solamente documentales o si se trata de un asunto o de un punto de derecho, vamos preparados con los alegatos para que el juez proceda a dictar sentencia.
Las decisiones que se profieren en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas de conformidad con los artículos 242, 43, 45, 46 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso. Y las audiencias relativas al proceso donde exista una similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada, lo establece el artículo 180 en sus parágrafos 1 y 2. Puede decretarse, puede atacarse a través del recurso de apelación que se va a conceder en recurso devolutivo cuando se niega o se decreta. Y aquí ya terminamos esta primera etapa y nos vamos, voy a volver acá un segundo, perdón. Nos vamos a la audiencia, perdón, al paso a la audiencia de pruebas, porque ya se decretó pruebas y hay pruebas que decretar, como el dictamen pericial o evacuar algún recurso o ir a hacer una inspección judicial, depende de lo que se haya pedido. Nos vamos a la segunda parte o a la segunda etapa, que va desde la finalización de la audiencia inicial hasta la audiencia de pruebas. Y llegamos a la audiencia de pruebas. Y el juez va a evacuar en esta segunda etapa las pruebas que quedaron pendientes de ser evacuadas cuando se decretaron y se estableció que habría unas pruebas pendientes y que tendríamos una audiencia para ello. El juez que ha decretado la fecha y la hora de la audiencia de pruebas en la audiencia inicial. Al finalizar la audiencia inicial dice, tendremos audiencia de pruebas para tal día, a tal hora, por favor, sírvanse disponer en sus agendas lo pertinente para asistir a esta audiencia. La audiencia se va a realizar sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que se pueda exceder de 15 días. Las pruebas se practican en la misma audiencia y excepcionalmente se podrá suspender la audiencia de pruebas en los siguientes dos casos. En el evento en que sea necesario dar traslado de la prueba de su objeción o de su tacha por el término fijado en la ley y a criterio del juez cuando atendiendo la complejidad considere que es necesario. En esta misma audiencia, una vez finalizada, una vez evacuadas las pruebas, una vez revisadas todas las pruebas, allí podemos tener, por ejemplo, la audiencia, podemos evacuar el dictamen pericial. Y en el dictamen pericial, vuelvo y repito, dependiendo de cómo se arrimó al proceso ese dictamen pericial, será imprescindible la asistencia del perito o no para absolver las preguntas a que haya lugar o para aclarar el dictamen pericial. Entonces, una vez se han evacuado estas pruebas, el juez termina la audiencia y al finalizar señala fecha y hora para la audiencia de alegatos y juzgamiento, que debe llevarse a cabo en un término no mayor a 20 días. A esa audiencia lleguen preparados con los alegatos. Si él determina que no es necesario, ordena la presentación por escrito de los alegatos dentro de los 10 días siguientes y procederá a emitir sentencia dentro de los 20 días siguientes al vencimiento de los días que tuvieron para presentar los alegatos de conclusión, términos dentro de los cuales también podrá alegar el Ministerio Público si a bien lo tiene. Si él considera que debe intervenir, puede intervenir, si no, pues no. Y nos vamos para la audiencia de pruebas, para la audiencia de fallo, que va desde, corresponde a la tercera etapa y que va desde la finalización de la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia. En esa audiencia, si no tuvimos la oportunidad de presentar los alegatos atrás, vamos a ir preparados para los alegatos. Recuerden que tienen 20 minutos para presentar alegatos. Cada una de las partes tiene 20 minutos para presentar sus alegatos. En ninguna parte dice que no los vamos a llevar escritos para guiarnos, para llevar el libreto. Eso sí, muy bien hecho. Y una vez terminado la presentación de los alegatos por la parte demandante, por la demandada,
por los terceros intervinientes, por el Ministerio Público, pues se procederá por parte del juez o magistrado a dictar la respectiva sentencia. Sentencia que va a ser notificada, si la dicta y en audiencia, va a ser notificada de manera personal y se le dará el término para presentar la respectiva apelación, que es de 10 días de conformidad con el artículo 247, numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Si no, pues el juez dirá que si el juez determina que no, el asunto es tan complejo que no lo puede fallar allí mismo, entonces lo que procede es a indicar que se va a tramitar que se va a tomar un tiempo para proceder a emitir el fallo de manera escrita, el cual se notificará a las partes de conformidad con lo establecido en el capítulo 6 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, artículo 187 y siguientes. Entonces, allí van a encontrar ustedes cuál es el contenido de la sentencia, que tiene que ser motivada, que se hace un breve resumen de la demanda y de la contestación, un análisis de las pruebas, se exponen los criterios legales, jurisprudenciales, doctrinarios y demás a que haya lugar y se procede a emitir la sentencia y a notificar la sentencia. Notificación de la sentencia que ya fue zanjada a través de una auto de unificación de la sección cuarta del Consejo de Estado con ponencia de la doctora Estela Carvajal, en donde se determinó que la regla aplicable para la notificación de las sentencias es la que yo les acabo de mencionar para otras decisiones del 1, 2, 3. Un día para el envío de la sentencia, 2 días para entenderse que ha sido recibida y a partir de allí, del tercer día, se empiezan a contar los términos para presentar el respectivo recurso de apelación. Indicará si hay lugar a la condena en cosas, dirá cuáles son los efectos de la sentencia y cuando se apela la decisión, la norma establecía que podría, debía el juez o magistrado llamar a conciliar a las partes si es que había lugar a que se conciliara allí. Esa disposición que era previa a conceder el recurso de apelación de la sentencia fue eliminada en virtud de la reforma reciente. Si se olvidó apelar la sentencia, puede venir en una apelación adhesiva de conformidad con el 243, parágrafo tercero, con un inconveniente. Nos adherimos a ese recurso de apelación que presentó la contraparte, pero si él lo retira, se nos cae nuestra apelación también. Entonces debemos estar muy atentos a la hora de presentar el respectivo recurso de apelación. En un segundo. Entonces, notificación, este es el trámite de la segunda instancia, notificación por estado del auto que concede a la apelación, notificación por estado del auto que admite la apelación, son dos momentos diferentes, con las mismas reglas. Si se requiere práctica de pruebas, se decretarán pruebas, una vez practicadas se procederá dentro de los siguientes 10 días a presentar los alegatos. Si no hay lugar a presentar o a practicar pruebas, el despacho entra al despacho para sentencia y se pronunciará dentro de los 20 días siguientes una sentencia de segunda instancia contra la cual no procede ningún recurso. Ya les dije que si se iban en una apelación adhesiva, corren el riesgo de que si se retira la apelación principal, la de ustedes también queda sin ningún efecto. Entonces, y dentro de este trámite de la segunda instancia para la sentencia, pues estará muy atento del concepto del Ministerio Público, si es que el Ministerio Público decide hacerlo de esta manera. Si no, pues procederá a dar por terminado el proceso, ¿verdad? La ley 2220 del 2022 modificó el numeral 2 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica o que habla sobre el trámite del recurso de apelación contra sentencias. Como les decía, tenía un requisito de procedibilidad que era el de la presentación de la conciliación, que ya se eliminó. O sea, tramitar, decirle exhortar a las partes a conciliar si era que había lugar a ello, pero antes de conceder el recurso de apelación. Ya no es un requisito, ya simplemente se concede el recurso y la segunda instancia determinará si lo admite o no lo admite. Hay unos recursos sobre los cuales voy a ir un poco rápido, porque esto tendrá un capítulo especial o habrá un capítulo especial para hablar sobre recursos ordinarios y extraordinarios. Entonces, el recurso de reposición contenido en el artículo 242 tuvo una modificación fundamental. Inicialmente se decía que procedía contra aquellos autos que no eran susceptibles del recurso de apelación o súplica. Hoy dice simplemente en 242 que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará el Código General del Proceso en los términos que establece la disposición del artículo, denme un segundo, del artículo 318 y siguientes del Código General del Proceso, que dice que, salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicta el juez, contra los del magistrado sustanciador que no sean susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reforme un error que, como nos está remitiendo expresamente al Código General del Proceso, aplicaremos lo que nos sea pertinente contra ellos. Dice, cuando el auto se pronuncie por fuera de audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación de ese auto. El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten en forma verbal inmediatamente se pronuncia el auto. Y si estamos en audiencia y nos notifican de una decisión que debemos recurrir, debemos impugnarla inmediatamente y sustentarla también allí. Si la decisión se hace por fuera de audiencia, pues el trámite será el de los 3 días que les acabé de mencionar. El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo nos indica cuáles son los autos susceptibles, del recurso de apelación. El que rechaza la demanda, el que decreta una medida cautelar y el que resuelve los incidentes de responsabilidad y desacato, el que pone fin al proceso, el que aprueba conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo puede ser interpuesto por el Ministerio Público, el que resuelva la liquidación o la condena a los perjuicios, el que decreta nulidades procesales, el que niega intervención de terceros, el que prescinde de la audiencia de pruebas y el que niega el decreto práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Los efectos en que concede el suspensivo, salvo los numerales 2, 6, 7 y 9 que se concede en el efecto devolutivo. Digamos que la modificación que se da en la ley 2080, en el artículo 62, es esta que tienen ahí de presente. ¿Qué hicimos? Modificamos el orden de los autos contra los cuales procedían los recursos y se modificaron algunos recursos. Perdón, me devuelvo. El que rechace la demanda, aquí dice, el que rechace la demanda o su reforma y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Y hago un paréntesis aquí y miremos algo sobre el mandamiento ejecutivo. Ya no se habla del mandamiento de pago, porque es que el mandamiento ejecutivo puede ir en dos sentidos. O puede ir en un sentido indicando que hagan algo, que se haga algo, que sea una decisión de hacer, o que ordene el pago. Si ordena el pago, habrá un mandamiento de pago, si no, pues será un mandamiento ejecutivo. Pero la norma, perdón, se corrigió todo esto en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo y procedimos a hablar del mandamiento ejecutivo.
El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Me devuelvo un momentico. El que ponga fin al proceso. Miren que se modificó. El que apruebe o impruebe las conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El que apruebe o impruebe. Anteriormente decía el que apruebe las conciliaciones judiciales, el que apruebe. Ya que ahora dice el que apruebe o impruebe. Nos dio la posibilidad o le dio la posibilidad al Ministerio Público de impugnar ese auto. El que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios de la condena en abstracto o de los perjuicios. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Anteriormente decía el que niegue, el que apruebe o el que niegue las medidas cautelares. El que niegue la intervención de terceros, bueno, los demás se mantuvieron iguales y con los mismos efectos. Y finalmente voy a hablar de la sentencia anticipada, que el juez acude a esa figura cuando lo que va a resolver es un punto de derecho o cuando solamente tenemos pruebas documentales con las cuales es suficientemente para proceder a dar respuesta a las pretensiones o a los al petitum que se está haciendo en esa demanda. Entonces, procede antes, hay dos opciones. O procede antes de la audiencia inicial, cuando el juez evidencia que con lo que tiene suficiente y de una vez se va con sentencia anticipada. Entonces, en ese auto en el cual el juez notifica que va a proceder a admitir una sentencia anticipada, recuerden que se pronuncia sobre la admisión, se pronuncia sobre el decreto de pruebas, se pronuncia sobre medidas cautelares si hay lugar a medidas cautelares, y finalmente les va a notificar que va a emitir una sentencia anticipada y consecuentemente que deben presentar alegatos. Entonces allí se mezclan muchas cosas que deben tener en cuenta y los términos se les van a acumular. Los términos para impugnar, van a impugnar si es el caso medidas cautelares, van a impugnar si es el caso el decreto de pruebas, van a impugnar la fijación del litigio, que también se las están notificando allí, y tendrán el término para presentar los alegatos. Digamos que si ustedes entran a la página web de la rama judicial y verifican, entonces ahí les aparece fecha de anotación tal día, inicia tal día y vence tal día, y ustedes cuentan términos y no les dan. Dicen, ¿por qué me están dando un término posterior para responder? Es porque les están acumulando los términos cuando hay este tipo de situaciones en donde se van a notificar o en donde se notifican diferentes situaciones que deben concurrir en ese auto que está emitiendo el juez o el magistrado del tribunal y que va a dar lugar finalmente a una sentencia en los términos del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. La procedencia antes de la audiencia, cuando se habla de asuntos de puro derecho, cuando no hay pruebas que practicar, cuando solo se tienen pruebas documentales aportadas con la demanda de la contestación y ellas no se tacharon ni se desconocieron, cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En estos casos, nos vamos al 182. Ahora, la segunda opción, que se decida por parte del juez que se va a dictar a una audiencia inicial en cualquier estado, perdón, una audiencia anticipada en cualquier estado del proceso. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando las partes o apoderados de común acuerdo lo solicitan, sea por iniciativa propia o porque el juez se los ha sugerido, cuando el juzgador encuentre probada cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, y en caso de allanamiento o transacción. Entonces el juez en cualquier estado del proceso podrá llamar a las partes y indicarles que va a proceder a dictar sentencia anticipada. Procedencia antes de la audiencia inicial. ¿Cuál es el trámite? El juez o magistrado oponente mediante auto se pronuncia sobre las pruebas cuando haya lugar a ello. Fija el litigio o controversia. Corre traslado para alegar en audiencia o por 10 días. Pero miren que aquí les está dando varias informaciones. Pruebas, litigio y traslado para alegar. Entonces,
estos términos se van a acumular. Por eso les decía yo, tengan presente, si nos están decretando pruebas o no, si nos negaron pruebas, entonces podemos recurrir para solicitar que se decreten las pruebas que nos han decretado, que fueron pedidas oportunamente. Si con la fijación del litigio que nos están haciendo no estamos de acuerdo, entonces podemos recurrir y pedirle al juez que se pronuncie sobre ello. Entonces, digamos que estos términos de arriba nos van a suspender los términos para alegar, porque el juez tendrá que verse conminado a solucionar unas peticiones que hemos planteado a través del recurso correspondiente. Si no hay lugar a ello, entonces la sentencia se emite por escrito y con los requisitos establecidos para la audiencia. Ahora, ¿cuál es el trámite para emitir sentencia anticipada en cualquier estado del proceso? Si la solicitud es presentada en audiencia, se da traslado para alegar en ella. Si se hace por escrito, las partes pueden allegar con la petición los alegatos de conclusión, de lo cual se da traslado al Ministerio Público por 10 días para que se pronuncie. Y si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la pretensión deberá realizarse conjuntamente con ellos, porque cualquier decisión que se tome al interior del proceso relacionada con una solicitud de audiencia de sentencia anticipada puede afectar a los litisconsortes y por eso se les garantiza el debido proceso para que ellos se pronuncien. Con la aceptación de la petición por parte del juez, se entienden desistidos los recursos que se hubieran formulado por los peticionarios contra las decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o de resolver, y se procederá a emitir la respectiva sentencia. ¿Qué dice el parágrafo del 182? Dicen, la providencia que corra traslado para alegar se indicará la razón por la cual se dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal de estar probada alguna de las excepciones mixtas, se precisará cuál o cuáles de las excepciones van a ser resueltas. Recuerden que las excepciones mixtas son excepciones de fondo que se tramitan como previas, y una vez surtido el traslado mencionado, se profiere sentencia oral o escrita según considere el juez. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada para el caso en el cual el juez les informará y continuará el trámite del proceso según lo previsto en el código. Vamos que esta es una visión rápida de lo que es el procedimiento contencioso administrativo reglado en el CEPACA, cómo deben atenderlo, cómo deben tramitarlo, y no obsta decir que debe hacerse con la debida diligencia y con la debida atención propia de las funciones de quienes se desempeñan como abogados de las entidades públicas, so pena de estar incursos en una sanción disciplinaria en los términos de la Ley 1123 del 2007, régimen disciplinario del abogado, para aquellos abogados que son defensores de las entidades públicas, y que de contera tienen una sanción mucho más fuerte que un abogado que simplemente es el que representa al demandante en caso de no ser una entidad pública, en particular. Entonces, es mi recomendación ser muy diligentes en el trámite de los procesos, estar muy atentos a los términos e ir muy preparados. También recomendarles que cuando contesten la demanda no hagan esas citas extensas de las sentencias del Consejo de Estado. Uno tiene la costumbre de decir, como dijo el Consejo de Estado, y pega 3 páginas, ¿no? Simplemente hacer un resumen de lo más importante, de esa decisión judicial del Consejo de Estado, para que el juez la tenga presente. El juez ya conoce las decisiones, y si no las conoce, pues dejarle la referencia a pie de página para que la revise, pero no extenderse en apreciaciones jurisprudenciales, porque no las van a leer. Pues, escritos demasiado extensos no los van a leer. No me resta más que darles las gracias a todos los que han participado en esta sesión e invitarlos a que participen en todos los seminarios y en todas las charlas que la Comunidad Jurídica del Conocimiento y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha organizado y tiene para ustedes. Mil y mil gracias de nuevo, que estén muy bien, un feliz resto de espacio para todos los que participaron en la charla. Muchas gracias.
Preview.